era derechos reales. ¿Sabes, amigo? Buenas, gente, estamos aquí en Derechos Reales y el video va a tratar sobre cómo inscribir aquí tu propiedad y otra serie de trámites, la cual tiene que venir o bien el titular, o sea, yo, mi persona, con los requisitos, o puede venir otra persona pero con un poder. Yo les voy a explicar lo que es los procedimientos de registro. Está corrección de datos de identidad, corrección de datos técnicos, aceptación de la herencia, compra y venta, suscripción de la declaración de mayor de edad. También está la inscripción de cambios de tipo de inmueble, la inscripción de cancelación judicial o voluntaria, la inscripción de cancelación parcial, la inscripción de anotaría preventiva judicial, la inscripción de cancelación de anotación preventiva, la inscripción de gravámenes, hipotecas y o antepesis, cancelación de usufructo, anticipo de deuda, venta propiedad agraria, subinscripción para la inscripción superficie de la matrícula, venta de pacto de rescate, lealtad o arrendamiento de financiero, constitución de servidumbre, matrícula de inmueble, matriculación de inscripción y transferencia de bienes inmuebles de la propiedad del Estado y demás entidades territoriales autónomas. También está la regulación de derechos propietarios mediante la ley 247, la inscripción de función y la inscripción de usucapión. Aquí puedes registrar legalmente cualquier propiedad que tengas, como una casa, un lote, un terreno o departamento, porque si no está inscrito en este lugar, no existe para la ley. Y acá es donde pides el famoso folio real, donde sale todo el inmueble, quién es el dueño, las medidas, las cargas y la historia completita del departamento, del terreno que tengas. Es como el historial de WhatsApp del lote, pero legal. Nos encontramos con un asesor jurídico que está cerca de Derechos Reales y queríamos consultarle algunas preguntas sobre su experiencia siendo abogado de Derechos Reales, en los trámites, la burocracia que suele existir al momento de presentar los folios reales, y que nos pueda hablar un poco sobre su experiencia siendo abogado, ejerciendo esta rama del derecho, ¿no? ¿Hace cuántos años se graduó? ¿Cuántos años lleva ejerciendo? Eso ya es 3 años que voy a acá. Y un ejemplo, sabemos que es un trámite muy demorado y muy extenso, pero un ejemplo sobre estos trámites, sabemos compraventa, de lote, terrenos, departamentos, pero un ejemplo que nos pueda comentar sobre el mismo, sobre este trámite que existe en Derechos Reales. Una compraventa son fundamentalmente los requisitos mediante que te pide la estructura, el impuesto de transferencia, catastro, plano y el material del comprador y vendedor. Pero siempre hay dificultad en conseguir el tema del catastro, el tema del planillo. Obviamente es ser un arquitecto muy aparte de eso para hacer cerca del municipio donde pertenece obviamente. Ok, y dentro de los 47 trámites que existen en Derechos Reales, ¿cuáles son los más comunes que Compraventa, existir? declaratorios y cambio de funciones de todo. Y los menos comunes, los que no suele, tal vez ustedes su experiencia... Los menos comunes puede ser, digamos, un usufructo, eso es lo que nos parece mucho, tal vez. Otro también una aclaración sencilla. Ok. Bueno, entonces muchas gracias por su ayuda y eso sería, chicos, Derechos Reales. Bueno, nos encontramos a las puertas de Derechos Reales con el señor Gustavo, que acaba de realizar su trámite en Derechos Reales. ¿Qué trámite logró realizar el día de hoy? Lamentablemente no he hecho porque hay mucha burocracia aquí y está a medias. Dice, quería sacar un folio real, sin embargo otra persona lo había trancado. Ahora yo necesito hacer ese trámite para la alcaldía, para presentar a la alcaldía para que se me empadrone, pero no puedo sacar ese folio real, o sea que estoy arruinado. ¿Y qué documento le pidieron que según ellos falta? Folio real, alcaldía, el número de testimonio está en el folio real y no se puede sacar ese folio real. Y con esto usted queda totalmente perjudicado, ¿no? ¿No le dieron ninguna solución? No, hasta que el que ha hecho el otro trámite anterior al mío vuelva y como debe estar durmiendo en su casa que no lo hace el trámite, pues entonces a mí más ya me está perjudicando, ¿no? Y a mucha gente también. Dentro de las oficinas no le ofrecieron ninguna otra solución. Eso solamente tiene que esperar. Bueno, qué macana. Y tal vez alguna recomendación que usted tal vez podría darle si este video llegara a Derechos Reales o con la persona que le está perjudicando a usted en estos momentos. Que haya una persona que exclusivamente haga un control social a todo esto, para que no pase lo que está pasando. ¿Y cree que es necesaria una reforma total de derechos
dentro de los derechos reales, dentro de la oficina? ¿Un cambio total? Ojalá haya un cambio total. Bueno, listo. Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. Y bueno, después de haber escuchado la opinión de algunas personas que realizaron su trámite de derechos reales y también, como hemos visto, la opinión de uno de los abogados que se encuentra acá en la zona de Sopocachi, delante del estadio, en derechos reales, hemos visto que hay muchas oficinas de abogados a lo largo de toda esta calle, ¿no? Pero nosotros, como conclusión del video, podemos decir que existen abogados que ayudan a las personas a realizar correctamente sus trámites. Pero luego existen tipos de abogados que suelen ser muy maleducados y nada amables y no cumplen con la ética de ser un abogado al momento de ayudar a las personas a resolver sus problemas legales. Este ha sido Fabio Campero y mi grupo, y hasta la próxima. Los derechos reales son aquellos que otorgan a su titular un poder directo e inmediato sobre un bien determinado, ya sea material o inmaterial, a diferencia de los derechos personales que dependen de una relación con una persona determinada. Los derechos reales se ejercen directamente sobre los bienes sin necesidad de intermediarios. Tengo una duda. ¿Qué pasaría si en Bolivia no existiera derechos reales? Entonces, ¿cómo demostraría que una casa realmente es mía? ¿O cómo sabría si tiene una hipoteca, un juicio o una anotación preventiva? Sería un caos total. Por eso, hoy explicaremos qué es derechos reales, cómo funciona y cuáles son los trámites principales que garantizan la propiedad en Bolivia. ¡Se rascan! Para comenzar, ¿qué es derechos reales? Bueno, es la institución responsable de inscribir, publicitar y validar jurídicamente los actos que crean, modifican o transmiten derechos reales sobre inmuebles. Sin su inscripción, un derecho no tiene validez frente a terceros. Como parte del trabajo, visitamos las oficinas de derechos reales para observar el proceso real de atención. Vimos las ventanillas, cómo el asesor revisa la documentación, cómo funciona la caja y cómo se entrega el folio real. Y confirmamos que el flujo de atención coincide exactamente con lo establecido en el manual del Consejo de la Magistratura. Principios registrales. Para entender por qué derechos reales exige tantos documentos, tenemos que conocer los principios registrales. Estos principios registrales son aquellos principios que nos aseguran que cada derecho sobre un bien inmueble sea seguro, confiable y transparente y verificable. Tenemos como primer principio el principio de rogación. Este nos dice que nada se registra de oficio, solo se inscribe lo que el interesado solicita mediante un trámite. Es decir, que por ejemplo, si yo compré una casa, derechos reales no me va a actualizar a mí como propietaria automáticamente. Yo debo presentar una minuta, un testimonio y pedir una inscripción de transferencia. El siguiente principio es el principio de legalidad. Este principio nos dice que el registrador debe revisar que todos los documentos cumplan con la ley, desde la normativa del Código Civil hasta la ley del notariado y el reglamento de los derechos reales. Es decir, una minuta, si no tiene firmas, no tiene validez, o si no tiene testimonio o no incluye los datos obligatorios, el registrador rechaza el trámite. ¿Por qué? Porque esta minuta no cumpliría con el principio de legalidad. También tenemos el principio de prioridad. Este es el famoso primero en tiempo, primero en derecho. Si dos personas intentan registrar derechos contradictorios, se tendrá preferencia con quien presentó primero el trámite. Por ejemplo, si un vendedor intenta hipotecar un inmueble el mismo día que se hace una compraventa, el derecho que se inscribe primero prevalece. Siguiendo, tenemos el principio de publicidad. Este nos dice que todo lo inscrito en derechos reales es público. Cualquier persona, cualquiera, puede solicitar un folio real. Esto nos permite que un comprador verifique si la propiedad tiene gravámenes, embargos o hipotecas antes de comprar. Es un principio de seguridad jurídica frente a terceros.
Ahora les voy a hablar del procedimiento general en derechos reales. Aunque cada trámite tiene requisitos específicos, todos siguen una misma ruta operativa. Esta ruta operativa se divide en 5 pasos. El primer paso es la ventanilla de informaciones. En una ventanilla de informaciones se revisan preliminarmente si los documentos que nosotros presentamos tienen lo esencial. Es decir, si son documentos completos, si tienen fotocopias, minutas, testimonios, etc. Y si algo falta, lo observan en esta etapa y no lo aceptan, es decir, hasta que se completen todos los documentos necesarios. 2. Asesor e ingreso o calificación legal. Un abogado de derechos reales, un abogado registrador, revisará jurídicamente cada uno de nuestros documentos y evaluará si la minuta se ajusta a la ley, si el notario actuó correctamente, si no hay contradicciones en el folio real. Pero si detectasen algo, por ejemplo, en un inmueble tiene una hipoteca vigente, entonces la compra-venta queda observada hasta que se cancele esta carga. Si se notase algo de este tipo, el registro en derechos reales no procedería. Como tercer paso tenemos la caja. Una vez aprobado el ingreso, se pasa a caja para pagar aranceles y tributos. Aquí se cancelan los costos que dependen del tipo de trámite y del valor del inmueble. Por ejemplo, para pagar una compra-venta se debe pagar el IMT más el arancel de derechos reales. Paso 4. Gabinete registral. En esta etapa se hace la inscripción final, es decir, se actualiza el folio real, se registra al nuevo propietario o se agrega, graba, levanta la carga correspondiente. Como por ejemplo, en una hipoteca se registra la entidad financiera como acreedor y se detalla el monto garantizado. 5. Devoluciones. Te entregan el folio real ya actualizado y este documento es la prueba de que tu derecho fue inscrito correctamente. Como por ejemplo, el folio real muestra ya tu nombre como propietario o muestra cancelada la hipoteca anterior. Costos y aranceles. Los costos de cada trámite tienen 2 componentes. 1. Aranceles que cobra derechos reales y 2. Impuestos que cobra el Estado. Los aranceles de derechos reales dependen del valor del bien o del trámite. Por ejemplo, en compra-venta está al 5 por 1000, es decir, al 0.005. Por ejemplo, si un inmueble vale 300.000 bolivianos, estos 300.000 se multiplicarían por el valor de la compra-venta según derechos reales, que es el 0.005, y el total sería 1.500 bolivianos de arancel. Por la hipoteca son 2 por 1000, es decir, el 0.002. Entonces, si una hipoteca estaría a 200.000 bolivianos, esta se multiplicaría por 0.02 y sería igual a 400 bolivianos de arancel. Impuestos obligatorios previos al registro de impuesto a la transferencia. Esto es el 3% del valor. Si se compra un inmueble de 300.000 bolivianos, este se multiplica por el 3% del valor, es decir, por 0.03, lo que nos daría 9.000 bolivianos. El ITGB, las herencias y donaciones, es algo que varía por departamento. En La Paz suelen ser alrededor del 1% al 1.5%. Esto lo pagan los herederos o los beneficiarios. Como regla general, los impuestos siempre se pagan antes de registrar cualquier derecho en derechos reales. Sin el pago de impuestos, el trámite ni siquiera se puede ingresar. Gracias. Trámites simples y con certificación. Certificado de gravamen y certificado anodial. Verifican si el inmueble tiene hipotecas anticresis o está libre de gravames y tiene un arancel fijo. Certificado de no propiedad nacional. Acredita que una persona no tiene bienes inmuebles en Bolivia. Cancelación de hipoteca. Requiere escritura de cancelación y elimina la deuda escrita. La corrección de errores materiales. Permite corregir errores menores en nombres o números de cédula de identidad. Los trámites judiciales técnicos y especiales. Primero, división y partición. Divide un inmueble en varios, generando nuevas matrículas. Subscripción de superficie cero. Corrige errores técnicos en la superficie registrada. Usucapión. En derechos reales solo cumple la
esencia judicial que reconoce la propiedad por posesión. Anotación previa. Indica que un inmueble está sujeto a proceso judicial. Anotación preventiva. Indica que el inmueble está sujeto a un proceso judicial. Regulación por la Ley 247. Inscripción basada en sentencia ejecutoriada, plano y requisitos especiales. Aceptación de herencia. Exige un testimonio de declaratoria y pago del ITGI. Propiedad horizontal. Divide un edificio en unidades individuales generando múltiples matrículas. En una conclusión, los trámites para los derechos reales son los más importantes, ya que firman y dan legalidad para todos los trámites que una persona quiera realizar al momento de suscribirlo para hacerlo propietario, y que ninguna de estas propiedades sea de manera ilícita o que pueda ser legalmente ejecutoriada y que tenga los papeles conforme a la ley. Los trámites en derechos reales son esenciales para garantizar seguridad jurídica y claridad en la propiedad en Bolivia. Comprender su funcionamiento, costos y etapas es fundamental para nuestra formación como futuros abogados. Gracias por su atención y por acompañarnos en este trabajo final de Derecho Civil 2.